me encuentro feliz. Me encuentro feliz al ser partícipe de este taller y espero pues obtener nuevos conocimientos para luego poderlos aplicar en familia y en la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Neptalí. Pues me siento con mucha satisfacción pues escuchar este taller, ya que para uno sería obtener mejores conocimientos de lo que es un aprendizaje de una clase. Muchas gracias. Agradecerles a todas las personas que de una u otra manera me están colaborando. Muchas gracias. Vamos a empezar con el taller. Bueno, vamos a empezar con ¿qué es la comunicación? La comunicación nos hace referencia al proceso mediante el cual uno se transmite algún tipo de información y apunta a todo comportamiento, sea o no sea verbal, ya que influye en la conducta, en las actitudes de uno u otro individuo. También les voy a hablar de lo que es los trastornos de comunicación. Los trastornos de comunicación comprenden las alteraciones del lenguaje, el habla, la comunicación y se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo para facilitar las decisiones diagnósticas. El neurodesarrollo es la evolución gradual de la formación del sistema nervioso. Tenemos lo que es el trastorno de comunicación afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje que se produce como secuencia de una lesión o daño cerebral. ¿Qué partes del cerebro afecta a la afasia? La afasia afecta principalmente al lóbulo frontal del cerebro. Es común que las personas con afasia tengan debilidad, parálisis de un brazo o una pierna derecha. Como bien pueden ver en la imagen, tenemos un cerebro por el cual está dividido en lóbulos, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. El lóbulo frontal es aquel que está situado en el área de Broca y se encarga de la producción lingüística oral. Es aquel que toma control de un movimiento voluntario. Ustedes me preguntarán qué es área de Broca. El área de Broca es la que proporciona circuitos nerviosos para la formación de una palabra. Está situada en la corteza frontal, poslateral y en el área promotora. También tenemos lo que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es aquel que procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto o los movimientos. También tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el que responde a la visión. Por este lóbulo es el que nosotros podemos observar, podemos ver las cosas. También tenemos lo que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es aquel que procesa los recuerdos y los integran sensaciones de gusto, oído, vista y tacto. Tenemos las causas de afasia. Existen diferentes causas de afasia, siendo las más frecuentes un accidente cerebrovascular, un traumatismo cráneoencefálico, una infección cerebral u un tumor degenerativo neurológico. Como ustedes pueden ver, les he preparado diferentes imágenes correspondientes a cada uno de estas causas. Por ejemplo, tenemos en la primera imagen un accidente cerebrovascular.
El accidente cerebrovascular es el que de pronto a veces hay un bloqueo o una ruptura de un vaso sanguíneo. Principalmente los vasos sanguíneos, es decir, forman coágulos de sangre, el cual impide que el cerebro reciba oxígeno y nutrientes. También tenemos lo que es el traumatismo cráneoencefálico. Es un daño cerebral producido por un trauma que se define como la afectación al cerebro, causada ya puede ser por un accidente de fuerza mayor o un accidente automovilístico. También tenemos lo que es una infección en el cerebro. La infección en el cerebro puede afectar todo el encéfalo o bien afectar la médula espinal. Sin embargo, algunos trastornos de infección pueden ser limitados en única zona localizada en forma de una bolsa de pus. No sé si ustedes pueden aquí verificar en la imagen que hay una parte de color tomate, que esa vendría a ser una bolsa de pus que está afectando o es una infección en el cerebro. También tenemos lo que es un proceso de tumor o llamado cáncer de cerebro. A medida que el tumor crece con una presión, cambia la función del tejido cerebral circulante que causa signos y síntomas. Aquí pueden presentar síntomas como dolores de cabeza, náuseas y problemas de equilibrio. Los trastornos del lenguaje progresivo de afasia son las personas que tienen la dificultad para transmitir un mensaje al momento de hablar. Se les dificulta mucho poder unir palabras y poder formar oraciones que tengan sentido. Al hablar con oraciones cortas e incompletas, las personas que tienen afasia suelen decir las cosas incompletas. En ocasiones incluso hablan cosas que no tienen sentido. Sustituyen una palabra por otra. Dicen cosas que de pronto uno no se conoce, son irreconocibles, no comprenden a conversaciones de otras personas. De igual manera, a veces escriben oraciones con cosas que no tienen sentido. Tenemos los síntomas de afasia, como ya les hablé de la dificultad para hablar, problemas en la compresión del habla, problemas para leer o escribir, problemas en la expresión del lenguaje, dificultad para mantener conversaciones con otras personas. He buscado y encontrado algunas técnicas para utilizar para la afasia, que son emplear frases cortas y decirlas despacio. Una persona que tiene afasia, la mejor manera de poderle hacer entender es diciéndole cosas pequeñas, hablando un poco más despacio, detenidamente, para que nos puedan entender. Hablar en un tono de voz de intensidad normal. Evitar conversaciones cruzadas entre varias personas. Esto debemos ser muy cuidadosos en esta parte y evitar que una persona con afasia esté en una conversación con varias personas, ya que él no podría interpretar lo que todas las personas están hablando. Atienden aquello que su familia puede comunicar de forma no verbal. Apoyarse en gestos o imágenes cuando se hable. Es muy necesario de pronto apoyarse en gestos gestuales, dinámicos, etcétera, de pronto en imágenes, para nosotros poderles dar una mejor comprensión a esa persona. Estrategias para disminuir la afasia. Para intervenir en los niños y niñas con afasia, se debe contar con un ambiente propicio y adecuado, tomando en cuenta las metodologías adecuadas que involucran al niño o niña en su totalidad. Debemos proporcionarle herramientas de comunicación. El tratamiento para la afasia. Existen casos en los que los pacientes se recuperan de afasia sin tratamiento, no obstante. La mayoría de ellos necesitan terapia del lenguaje de manera inmediata. La rehabilitación tiene que ser llevada a cabo por un especialista del lenguaje mediante ejercicios de los que los pacientes deben leer, repetir
palabras o escuchar. Como bien es cierto, hay casos que con pacientes de afasia, pero se pueden curar sin tener un tratamiento con un terapeuta. Pero también hay casos que deben acudir a rehabilitación y buscar un profesional. También tenemos lo que es que es la dislasia. Es un trastorno o anomalía del lenguaje oral que consiste en una coordinación de palabras a causa de la lesión cerebral. La disfasia es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje que se produce como consecuencia de un daño cerebral. El trastorno del lenguaje receptivo de disfasia. Las personas tienen dificultad al momento de entender el significado de lo que dicen los demás. Debido a esto, responden cosas que no tienen sentido, como por ejemplo repetición de palabras sin saber su significado, omisión de elementos gramaticales a la hora de organizar una frase. Los verbos suelen emplear en el infinitivo. También tenemos aquí lo que es la demencia, los traumatismos cráneoencefálicos, la enfermedad de Parkinson, epilepsia, accidente cerebrovascular, Alzheimer y falta de oxígeno al nacer. No sé si de pronto algún participante me quiere ayudar o qué entiende más o menos por demencia. ¿Alguien de pronto me puede ayudar o si no a su vez con alguno de las causas o síntomas que tenemos? Demencia, bueno, a mi criterio es que pierde el control, que pierde sus cabales y mm, esto puede afectar tanto en la parte personal como también a su entorno, a la familia. Es lo que yo, de la forma que lo interpreto. Sí, muchas gracias. Es la pérdida de la función cerebral. Esto ocurre a causa de ciertas enfermedades de enfermedades que afectan a la memoria, al pensamiento, al lenguaje, al juicio e inclusive al comportamiento de la persona. También tenemos lo que es los traumatismos cráneoencefálicos. Como anteriormente yo ya les había mencionado, se define como una afectación al cerebro causada por una fuerza externa que puede producir o disminuir disfunción a nivel de la conciencia. Estos resultados se pueden dar por una lesión de pronto deportiva grave o un accidente automovilístico. No sé si alguien me puede ayudar o más o menos entiende qué es el Parkinson. Bueno, si hablamos del Parkinson, pues es una, mm, es una afectación al sistema nervioso. Lo que esto puede producir, por decir, temblor en los brazos, no estabilidad en lo que es en la parte de las manos, son alteraciones motoras. Esto podría acotar yo sobre el Parkinson. Ajá, ¿alguien más de pronto me puede dar otra idea de lo que es el Parkinson? Bueno, para mi forma de ver, es, es la afectación al sistema nervioso, es lo que yo le entiendo. Claro, efectivamente el Parkinson es una enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso.
¿Cómo se presenta el Parkinson? No sé si ustedes de pronto han podido o han tenido la oportunidad de conocer a las personas que sufren Parkinson. Es muy penoso poderles ver cómo tienen movimientos rápidos e incluso en muchos de los casos a veces no pueden sujetar ningún objeto debido a que empiezan a temblar. Y a veces el Parkinson no solo puede ser temblores, sino también suele ser rigidez, disminución de movimientos, etcétera. También tenemos lo que es la epilepsia. No sé si también me pueden dar una idea más o menos ustedes qué entienden sobre la epilepsia. Bueno, lo que yo entiendo por epilepsia es el síntoma de la epilepsia son convulsiones, el cual el paciente, digamos, está en un estado normal, ¿no? Pero de un momento a otro presenta lo que son convulsiones, prácticamente su sistema nervioso, su cuerpo empieza a fallar y por ende el paciente empieza a convulsionar, empieza a tener diferentes actividades que no son normales que una persona. Entonces, yo lo conozco de esa manera, es una convulsión, el cual el paciente prácticamente tiende a fallar su sistema nervioso. Gracias. ¿Alguna otra idea, algún otro concepto? También acotando algo más a la epilepsia, se podría decir que es un trastorno que interrumpe la actividad en el sistema nervioso. Una pregunta. Como Sigue, le escucho, Pati. como decía, o sea, la epilepsia viene a un paciente, por ejemplo, a dar muchas, digamos, las causas de la epilepsia, movimientos, trastornos, a raíz del sistema nervioso central, que ocurre obviamente como consecuencia una tembladera en todo el cuerpo, todo el organismo. Entonces, muchas personas sufren de esto, que la epilepsia se podría decir que es una enfermedad muy enérgica, que esta enfermedad es muy, muy fuerte para las personas que tienen que sufren esta enfermedad, digamos. Y se debería tener obviamente cuidado, porque a veces con el trastorno pueden hacer de pronto de caer desmayados, de pronto golpearse la cabeza, a alguna parte del cuerpo. Y obviamente a veces no podría estar alguien para sujetar o para poder verles. Y sí se debería tener las personas que conviven con ese paciente, tener mucho cuidado y ayudarle a llevar esta enfermedad. Eso nada más. Gracias, Pati. ¿Cómo deberían en caso de que de pronto ustedes se encuentren con una persona epiléptica, cuál sería su reacción? La reacción sería que ayudar obviamente a esta persona, ayudar a llevar la enfermedad, porque obviamente también se trata de lo psicológico, ¿no? A veces también para la familia es algo que afecta a toda la familia. Un ejemplo de este caso es de mi sobrina, ¿no? Y tengo una sobrina que, por ejemplo, sufre la abuelita epilepsia. Y, por ejemplo, a ella le tienen que tener mucho cuidado, ella ya tiene 70 años, entonces le tienen que tener mucho cuidado, o sea, ella sola no puede andar, caminar, o sea, siempre va acompañada de una persona, de la familia, obviamente. Y igual la familia siempre
están pendientes de esa persona, de la abuelita, entonces están pendientes y no le pueden dejar sola. A veces, o sea, esta enfermedad, eh, muchas veces sin pensar, día o noche, en cualquier hora, en cualquier minuto, se presenta y boom, o sea, puede desmayarse o puede caer, incluso sufrir consecuencias muy graves que es del cerebro, incluso derrame cerebral que puede hacerse, ¿no? O sea, puede llegar a sufrir incluso hasta la muerte. Y por esa situación es muy importante la familia ayudar. En este caso, si yo tuviera una persona epiléptica, obviamente estuviera al cuidado, al pendiente, y siempre estaría yo viviendo y obviamente le ayudaría a llevar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque también hay que ayudar mucho en lo psicológico, ya que esta persona no puede llevar sola. También es muy fuerte esta enfermedad para llevar sola a esa persona. Eso es lo que podría acotar también. Gracias por su intervención. Bueno, Claro, de mi parte acotando, tomando en cuenta que es una enfermedad del sistema nervioso y esto a la vez por la actividad eléctrica que se produce en la corteza cerebral, entonces esto produce convulsiones y también pérdidas de conocimiento. Entonces, en tal motivo, al padecer este tipo de enfermedad, yo creo que siempre debe estar una persona pendiente. ¿Para qué? Para poderle cuidar en el caso de que ya exista em, esta aparición, podríamos decir, para que le pueda ayudar a sentarle, para que le ayude a controlar, a fin de que evite algún accidente más fuerte, como lo mencionó Patti, y de pronto un trastorno cráneoencefálico o algún tipo de accidente. Gracias. Bueno, lo que yo también podría acotar a la epilepsia es que prácticamente sería una enfermedad donde el paciente y también los familiares o quien esté a cargo de esa persona tendría que aprender a convivir con ello porque es prácticamente una enfermedad que se necesita de un tratamiento específico y a la vez también un poco de calma, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque incluso ha habido personas que ni siquiera se les ha logrado identificar que tienen esa enfermedad, pero de un momento a otro caen con las convulsiones, con el ataque epiléptico y es bastante complicado ya que los síntomas no todos demuestran los mismos síntomas. En este caso he tenido yo la oportunidad anteriormente de poder ser testigo de cómo son los ataques epilépticos y es bastante complicado. Entonces, hay personas que se sorprenden porque no saben cómo sobrellevarlo. Entonces, yo desde mi punto de vista diría que hay que saber principalmente cómo sobrellevar esta enfermedad y si de pronto aún no se ha demostrado, no se ha diagnosticado, entonces nos va a coger, como quien dice, de sorpresa. Entonces la persona tiene que aprender a sobrellevar esta enfermedad porque son ataques que de un momento a otro el paciente se cae al piso, empieza a botar espuma por la boca, a convulsionar, y sí es bastante complicado. Eso es lo que yo podría manifestar también con referente a la epilepsia. Gracias. Claro, como bien ustedes lo han dicho, la epilepsia es una enfermedad, es un trastorno del sistema nervioso neurológico que provoca convulsiones en periodos de comportamiento y sensaciones inusuales y a veces la pérdida inclusive hasta de la conciencia. Gracias por sus aportes. También tenemos lo que es un accidente cerebrovascular. Anteriormente yo ya les había mencionado del accidente cerebrovascular. Es aquel que principalmente afecta a los vasos sanguíneos del cerebro, es decir, se forma coágulos de sangre en el cual impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes para poder funcionar correctamente.
Claro, también tenemos lo que es el Alzheimer. No sé si alguien de pronto también me puede ayudar de que entiende eh, acerca del Alzheimer. Buenas tardes. Esta enfermedad entiendo yo que es una pérdida progresiva de memoria que afecta, o sea, en sí es a la memoria porque poco a poco se va perdiendo. Se dice, ¿no? En sí, tú ya no te acuerdas de las cosas, o sea, tú estás haciendo algo y de una se te olvida, o sea, vas perdiendo progresivamente la memoria. Gracias. De pronto, ¿alguna otra persona? También se podría acotar algo de pronto también cuando tienen ese tipo de enfermedades cerebrovasculares, o sea, también son la formación de trombos, ¿no? De coágulos de sangre, se podría decir. Y es muy importante también estar pendiente de esas personas, especialmente a veces ese tipo de enfermedades da a las personas de la tercera edad o de pronto a las personas que sufren de presión arterial alta. Es muy importante controlar lo que es presión arterial, estar pendiente de las personas cuando son gorditas, a veces incluso es, por tanta grasa en las arterias, se forman trombos de coágulos de sangre, que eso es lo que viene a dar el accidente cerebrovascular. Entonces, sí se podría decir que todos mismos podemos cuidarnos de este tipo de manifestaciones. Es más a la familia que uno se tiene prevenir que obviamente no sean, o sea, muy gordos, especialmente obesos, ¿no? Obesos sobre todo, porque a esas personas más les llega este tipo de enfermedades. Aparte de eso, tener prácticamente una dieta equilibrada para esa situación. Y obviamente a veces muchas personas sufren de la presión arterial, también hacer controlarse para no llegar a tener este tipo de enfermedades. Nada más, gracias. Por el tiempo, de pronto si se termina el tiempo, pedirles de la manera más comedida otra vez conectarse al link, por favor, para poder continuar con el taller. Claro, Patti, gracias. El accidente cerebrovascular es especialmente, como usted dijo, se forma trombos, el cual impide que el cerebro reciba oxígeno. También estábamos hablando algo de Alzheimer. Sí, efectivamente, el Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y que tiene la habilidad y que con el tiempo la habilidad de llevar las cosas a cabo, incluso las más sencillas, se les dificulta. Debido a que de pronto a veces una persona con Alzheimer, ejemplo, toma algún tipo de objeto, deja pasar mínimo 2, 3 minutos y totalmente se olvida de dónde dejó el objeto que tenía. Entonces, es el que destruye la habilidad y lleva a cabo las tareas más sencillas. Entonces, eso es el Alzheimer, la pérdida de memoria repentina. Y con eso hay que tener cuidado. En caso de presentar algún síntoma, de presentar alguna molestia, se debe acudir con un profesional para que nos pueda ayudar a tiempo y poder llevar lo que es el Alzheimer. También tenemos la falta de oxígeno al nacer. La falta de oxígeno al nacer es causado por la asfixia al nacer, que lo que causa la isquemia. ¿Qué es la isquemia? La isquemia es la detención o disminución de la circulación de la sangre a través de las arterias. Y la isquemia es una causa de la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia?
es la ausencia del oxígeno suficiente en los tejidos para mantener funciones corporales. La hipoxia y la isquemia causan una serie de eventos que interrumpen las vías de energía en las células, las que conducen a una mayor lesión a las células cerebrales.